Que como le decíamos, hoy 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, de Niñas y Niños. En línea está con nosotros Viviana Caminos, titular de la Red Alto al Tráfico y la Trata Argentina. Obviamente, bueno, hemos charlado en varias oportunidades con ellas y atención a estos datos que la verdad son alarmantes, pero también es necesario conocerlos. Según datos que suministra el Programa Nacional de Rescate, desde el 1 de enero al 31 de agosto de este año, o sea, en el primer semestre, fueron rescatadas y asistidas 1.000 víctimas de trata en al menos 20 provincias. Insisto, estos son datos oficiales, o sea, conocidos. Viviana, buenos días, gracias por este ratito, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Gracias por la deferencia de siempre atendernos, Viviana. No, gracias a ustedes por tomar este tema. Bueno, Viviana, la verdad que los datos son alarmantes y decíamos, datos que conocemos porque lamentablemente hay muchos datos, situaciones, circunstancias que no conocemos, porque decíamos de que en el primer semestre de este año han sido rescatadas y asistidas 1.000 víctimas en el país en al menos 20 provincias. Sí, y son números menores a otros años, ¿no? Ajá. Porque recordemos que en esta etapa de pandemia, el año pasado fue muchísimo menos, este año se está trabajando un poco más, pero también, digamos, lo que afectó la situación pandémica es la situación de visibilidad Claro. de la trata, las denuncias, la cantidad de rescates. No hay campañas de prevención, eso es un reclamo que venimos haciendo, y es fundamental el trabajo preventivo en la cuestión de la trata, ¿no? Claro. Y sí, son números impresionantes que son, digamos, más de 16.000 víctimas rescatadas desde el año 2008, que tenemos ley hasta la actualidad. Uh-huh. Viviana, buen día. Es un dato muy alarmante y la gente las redes estas, ¿son de acá de nuestro país o son de otros países? Para quien no sabe mucho del tema. En general son de nuestro país. Sí hay algunas redes, por ejemplo, que todo lo que tiene que ver con, digamos, la utilización de niños, niñas, adolescentes de la pornografía, que es uno de los fines de la trata, ¿no? Sí. Se han encontrado hace poco tiempo, está trabajando mucho más en la cuestión de Internet, porque bueno, sobre todo en esta etapa, la sociedad está conectada muchísimo en las redes sociales, por Internet, y más los chicos, ¿no? Claro. Bueno, en esta época se han desbaratado redes internacionales, con conexiones internacionales, pero más que nada en la Argentina tiene un componente más de una cuestión de propia, ¿no? Donde, por ejemplo, en el tema sexual, la mayoría de los tratantes son argentinos. No pasa lo mismo en el tema laboral. Claro. Ustedes saben que la trata tiene un acento migrante, porque el 80% de las víctimas de trata laboral son extranjeras, y también casi la misma proporción de los tratantes son extranjeros, porque quienes reclutan personas desde Bolivia, desde Paraguay, desde República de Perú, China, estos países donde tenemos acá en la Argentina trata laboral, son extranjeros. Sí hay algunos argentinos, pero un componente muy grande extranjero. En el tema sexual no pasa eso. Claro. Pasa que sí, entre un 55 y un 70% de las personas rescatadas son extranjeras, pero el 80% de quienes las reclutan y las tratan son argentinos. Bien, Viviana, recién cuando decías en lo sexual, a mí me llamó la atención porque hace muchos años que están prohibidos los cabaret y los prostíbulos. Entonces, ¿qué serían? ¿En una casa familiar? ¿En una casa? ¿Cómo sería eso? No están prohibidos en todo el país, ¿No? O sea, no es así. Ha habido, por suerte, un gran trabajo de parte de la justicia y de parte de la política, ¿no? Los gobiernos, de entender que esos lugares son prostíbulos encubiertos, pero sí los lugares, sobre todo en el tema sexual, son domicilios particulares, son negocios, a veces que tienen una fachada de casa de masajes, bares, restaurantes, hoteles, ¿no es cierto? Claro. Detrás se esconde lo que es no solamente la trata, es la explotación sexual, porque parece que solamente hablamos de trata. Hoy, por ejemplo, 23 de septiembre, es el día para luchar contra la trata, pero también contra la explotación sexual, que muchos
es mucho en Argentina, porque una persona puede no haber sido reclutada ni trasladada, pero sí es víctima de un criminal que es una persona que se aprovecha del ejercicio de la prostitución de esa persona para obtener un beneficio económico. O sea, sienta su riqueza en la explotación de cuerpos ajenos, no del propio. Porque en Argentina ustedes saben que no es un delito el ejercicio de la prostitución siempre y cuando sea autónoma. Claro. Y siempre saben que jamás las personas son las que ejercen, son condenadas ni sancionadas, sino los proxenetas, el proxenetismo, el negocio. Sí. ¿Y hay una estadística grande de proxenetismo o no? ¿Cómo? ¿De proxenetas? ¿Hay una estadística grande? Mira, esos datos no lo tengo porque esos datos deberían estar en lo que se llama el Sistrata, que es un registro de información del Ministerio de Seguridad de la Nación. Claro. Lo que pasa es que ya desde hace unos años, del 2017 en adelante más o menos, dejaron de publicar datos el Sistrata. Yo estuve cuando asumió el nuevo gobierno y lo que me decían era que no había datos que estaban emprolijándolo. Bueno, la cuestión es que tampoco ahora tenemos datos para poder, digamos, acceder a esa información, porque cuando lo que se sabe son personas rescatadas. Pero el resto, como tiene que ver la justicia, como tiene que ver la persecución penal... Senadora, ¿qué tal? Buenos días, un placer, ¿cómo va? ¿Sabe quiénes ¿Cómo les va? Muy buen día para ustedes. Lo que se puede averiguar, interesante, la Procuraduría, la Protex, la Procuraduría en Trata de Personas del Ministerio Público Fiscal, hace unos informes todos los años, y ahí un poco da cuenta de victimarios, Viviana, con respecto a esto, ¿no? Vos hace poco hacías referencia, bueno, a que por allí se traen niñas, niños de otra provincia y se los sumerge a este tipo de tratas. Hacías referencia un poco también a lo que tiene que ver con cuando traen o llevan de un país al otro. ¿Tenés datos con respecto a esos en cuanto a la exportación de trata? No sé si está bien utilizado el término. Mira, Argentina es un país más que nada receptor, primeramente. No quiere decir que no haya, te explico. En el tema sexual, la mayoría de las personas que terminan siendo víctimas en Argentina son de Paraguay en primer lugar, de República Dominicana, que vos decís, ¿cómo llegaron a República Dominicana? Llegaron sobre todo en la época de Menem, porque ya había acá un grupo de personas dominicanas que estaban trabajando en la Argentina, pero en la época de Menem, ¿se acuerdan con el 1 a 1? Sí. Bueno, no solamente para dominicanos, para los extranjeros era muy interesante venir a trabajar a la Argentina porque ellos buena parte de lo que ganan lo mandan al exterior, a sus familias. O sea, perdón, Viviana, ¿esto era por elección propia? Me refiero a venir a trabajar con la prostitución. ¿O también eran...? ¿Cómo? Venían a trabajar. Claro. Venían a trabajar. Algunas sí podían ser que hayan venido con grupos de proxenetas de allá de esos países a ejercer acá en Argentina. Pero muchas también venían a trabajar. Claro, se las traía engañadas y después se las sometía a este tipo de acciones. Claro, llegaban acá, tal vez no engañadas, tal vez venían acá y después acá mismo se encontraban con que tal vez no encontraban trabajo, otra vez eran captadas acá mismo por las redes de crimen organizado, ¿no? Que tienen, por supuesto, contacto con los colectivos de diferentes países. Digamos, no todo, no es tan, digamos, tan así vertical, ¿no? Sino que hay como ramificaciones. Pero después, por ejemplo, en el tema, te decía, el sexual, Paraguay, República Dominicana, hay colombianas, últimamente hemos encontrado algunas personas venezolanas que no había, porque los venezolanos que venían eran mayoría clase media, que venía vía aérea y trabaja en el comercio, estudiar, pero ustedes vieron que hay un desplazamiento, un éxodo de población venezolana, que bueno, este vía terrestre va llegando, porque también va llegando a Chile, a Uruguay, a Bolivia, y bueno, van llegando a nuestro país, que es otra población mucho más vulnerable, ¿no? Entonces, estamos teniendo también personas víctimas de origen venezolano. Personas, algunas uruguayas, bueno, este es más algunas de Brasil, pero
la mayoría es lo que te dije anteriormente. Ujú. Y en el tema laboral, sí, la mayoría son bolivianos y bolivianas, peruanos de Perú, de algunas de Paraguay, chinos, hay de origen chino, también hay de origen venezolano, hay de África, esta población que ustedes lo ven vendiendo en las calles. Algunos son víctimas de trata, porque hay una organización que es la que le provee todo eso que ellos tienen que vender en la calle, les pagan el pasaje, tienen una deuda por la cual no pueden volverse a su país. Claro. Y además, allá en África, también hay esta cuestión religiosa, ¿no? Vieron que hacen como rituales, yo he visto algunas películas donde la forma de mantenerlos de una manera cautivos y que no se vayan, que no se liberen, era, por ejemplo, con rituales vudú, donde les decían que este ritual, si ellos no daban la plata y no tal cosa, iban a hacer como un daño a la familia. Vivi, por último, agradeciendo tu generosidad de siempre atendernos, si alguien conoce, ¿a dónde puede denunciar? ¿De qué manera? ¿De qué forma para hacerlo seguro? En primer lugar, la línea 145. Bien. Es la línea que es gratuita, es anónima, no tienen por qué obligarles a darle sus datos. Ustedes sí tienen que dar datos reales, certeros, de los lugares, domicilio, bueno. Si no, yo también siempre digo, si tienen miedo y no quieren, nuestra organización recibe muchas denuncias, que las tramita, las hacemos los informes, las tramitamos a través de la Procuraduría en Trata de Personas, que hace la investigación preliminar y luego la deriva a la Fiscalía correspondiente. Nuestra organización también es una página web, www.rattargentina.com, o sea, Argentina con .com. Ahí van a tener links hacia el Facebook, hacia el teléfono. Bien. Hay un montón de lugares donde poder hacer la denuncia. Nosotros la vamos a tomar, vamos a comunicarnos con esa persona, vamos a buscarle los elementos mínimos que necesitamos para hacer un informe, y vamos también a monitorear que realmente la justicia funcione y que no está respondiendo adecuadamente en los últimos tiempos. Bien. Viviana, gracias. Hasta la próxima. No, gracias a ustedes. Bueno, pues tengan buen día. Gracias. Un placer.